Hola amigos radioaficionados y seguidores de la página radioaficioncr.net. Mi nombre es Waldy Murillo, mi indicativo la Tango India 2 Whisky My Papa. Hoy les traigo un video más y es hablando sobre el Yaesu FTM100D, un radio digital análogo. En videos anteriores hemos venido conociendo este equipo. Más concretamente en el video anterior vimos lo que eran las opciones de menú. Y ya conociendo las opciones de menú, lo que nos toca es aventurarnos a la programación. Programación manual, porque este radio también se puede programar por computadora. Pero para nuestros efectos vamos a aprender a hacer la programación manual. Considero que es un poco más importante aprender este proceso que nos permitirá programar en cualquier memoria en cualquier momento, sin depender de una computadora. Entonces vamos a ponernos manos a la obra para ir aprendiendo, abordando el tema. Primero que todo quiero mencionarles que aquí ustedes van a poder observar, nos vamos a poner en memorias, que ya tenemos una memoria guardada en la posición o en la memoria o en el canal 001. La frecuencia que está en este momento grabada es la 147 o 70, es una frecuencia en repetidor o una frecuencia lo que llamamos en split. Quiero mencionar primero esto. Existen dos tipos de modalidad para trabajar una frecuencia. Tenemos lo que es en split o, o en simplex. Cuando hablamos de una frecuencia en simplex nos referimos a que la frecuencia de transmisión y de recepción es siempre la misma. O sea, por donde escuchamos también transmitimos. Eso es una frecuencia en simplex. Y una frecuencia en split es que donde escuchamos en una frecuencia, pero no precisamente va a ser la misma donde transmitimos. Podemos transmitir arriba de la frecuencia de recepción o abajo de la frecuencia de recepción. Dicho de otra manera sería, tenemos una frecuencia en recepción, en este caso la 270, pero en modo split podemos ya sea transmitir en una frecuencia más alta a la de recepción o menos alta. Entonces aquí se va a representar con un más o un menos según sea el caso. Con eso ojalá quede claro lo que es simplex y split. Quiero mencionar que también las frecuencias de repetidora por lo general todas trabajan en split. O sea, reciben una frecuencia y transmiten en otra. Entonces tenemos que tener muy claro y conocer ese concepto. Por eso lo mencioné. También tenemos acá en el display el encoder. Eso quiere decir que ya tiene la funcionalidad del tono activa. Un tono lo que viene a hacer es como una llave, un tono de squelch. Es una llave una especie de llave que va a permitir, entre otras cosas, mantener un poco más privada la frecuencia. Tenemos que tener ese tono para poder activar activar el repetidor o el sistema del repetidor. Sin esa llave no podemos hacer uso del repetidor. Esta llave pues también va a permitir pues filtrar algunas espurias, algunas ruido basura que reciba el repetidor o que recibamos en la frecuencia que estemos trabajando con el tono. Entonces también en el caso de repetidoras las frecuencias se manejan con un tono, la mayoría, la gran mayoría. Hay unas que no, pero la gran mayoría pues sí manejan un tono para evitar que sean afectadas por espurias y también accesadas por tal vez personas que son terceras o ajenas al sistema. Entonces, esto sería ya la frecuencia final o ya programada. Frecuencia de recepción, cuando transmito una frecuencia superior, vamos a ver que aumenta a 870, o sea, la frecuencia, el salto o el split está en más 600. En este caso 600 porque así está definido, pero eso lo puedo definir yo en cualquier momento dentro del menú del radio. Entonces así estaría ya la frecuencia programada como tal. ¿Cuál es el proceso que utilizamos para programar esta frecuencia? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Primero que todo, vamos a salirnos de la frecuencia normal, de la memoria, perdón. Vamos a salirnos de memoria y nos vamos a ubicar en frecuencia normal o frecuencia abierta.
Acá estamos en frecuencia abierta, vemos que ya no trae un número de memoria ligado. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar la frecuencia. En este caso yo quiero programar la frecuencia 147-150. Sé que ahí hay un repetidor, entonces lo selecciono. Vamos a hacerlo acá. 147-150. Ya tenemos la frecuencia que vamos a operar. Por ser un repetidor, trabaja en split. Ese split es un salto de 600 que va a ser más 600. Entonces vamos a enfocarnos en el split. Vamos a meternos en el menú 8.4. Seleccionamos la opción 8 y acá la opción 4. Lo ponemos en on o encendido. ¿Qué es lo que estoy programando acá? Le estoy indicando al radio o estoy activando la funcionalidad que tiene el radio, que permite que dependiendo la frecuencia donde usted esté, así programa automáticamente el salto. O sea, el radio sabe, dependiendo de la frecuencia que usted le coloque, el radio sabe si aplica un más o un menos. Ya estos rangos de repetidoras ya están definidos, son bastante estándar. Entonces ya los radios saben en qué determinado rango se tienen que poner más 600 o menos 600. Entonces, para no estar manipulando el más y el menos, lo voy a dejar automático para que el radio me ayude a determinar si corresponde un más o un menos. Ya lo pongo encendido, me salgo. En el momento que yo mueva la frecuencia, ya el radio va a validar si corresponde un más o un menos. En este caso me tiene que poner un más. Ya moví la frecuencia, me puse en 155 y se colocó el más, porque ya está validando en qué frecuencia estoy. Entonces ya lo tengo ahí automático. Ya quiere decir que ya tengo el split hecho. Vamos a probarlo. Transmite en 150. En 750, perdón. Reseccionan 150 más 600, 750. Ese más 600 yo lo puedo elegir, no estoy amarrado solamente a hacer el salto de 600. Lo podemos ver por acá. Me parece que es acá. Aquí si no me equivoco. Y tenemos 600 ya definido. Ok, ya tenemos el salto. ¿Qué ocupamos? La llave para poder acceder al sistema. Es el único detalle que nos hace falta, que es el tono a utilizar. Vamos a ingresar a 4.1, al menú 4.1. Ingresamos menú. Seleccionamos la opción 4. Y aquí la 1. Y aquí yo escojo el tono. El tono que me digan que es la llave para ingresar al sistema. En este caso es 131.8. Entonces ya lo tengo seleccionado. Ahora ¿qué falta? Activarlo. Ya está seleccionado y lo activo en 4.4. Ya estamos en el menú 4. Selecciono la opción 4 y lo activo. Ya está activado y me salgo. Entonces, para que quede claro, en el menú, opción 4, en 4.1, selecciono el tono y en 4.4 activo la función. Entonces ya vemos que en el radio está el encoder seleccionado. Ya quiere decir que ya tenemos la llave activa. Vamos a verificarlo. Y efectivamente ya vemos una respuesta al repetidor. Entonces tenemos la funcionalidad del split activa y el tono activo.
o sea, el salto y la llave. Tenemos la frecuencia y ya sabemos que hay respuesta al repetidor. Entonces corresponde acá grabarlo. ¿Cómo lo vamos a grabar? Es muy sencillo, manteniendo oprimido este botón, el V/M. Aquí el radio nos está preguntando en qué frecuencia nos sale la lista de frecuencias o la lista de canales disponibles. Vean que es bastantes. Y ahí nos podemos seleccionar en cuál. La memoria 1 o el canal 1 ya está ocupado por la 147.270. Entonces la que estamos grabando en este momento la voy a grabar en A2. Entonces me posiciono en el 2. Así. Y una vez que estoy posicionado en el 2, solamente oprimo esto. Y ya queda grabado en la memoria 2. Así de sencillo es como se graba en estos radios Yaesu. Por eso es que me gusta mucho operar el radio Yaesu por su facilidad en la programación. Entonces ahí tenemos ya grabada una frecuencia de repetidora, o sea, en split. ¿Cómo grabo una frecuencia normal? Pues es bastante sencillo. Lo que correspondería en este caso es solamente quitar el más menos, quitar la función de la llave y grabarla como ya lo hemos hecho. Sin embargo, vamos a repetir el proceso. Vamos a grabar la frecuencia 146.940. Esa no trabaja con un más, con un salto, sino trabaja con un menos, con un salto negativo, ¿verdad? Hacia abajo. Entonces vamos a grabarla para ver el ejemplo, hacer el ejercicio. Entonces estoy en memoria, me salgo la memoria, me pongo en frecuencia abierta, selecciono la frecuencia, puedo mantener estripado este con el fin de cambiar más rápido, cambiar de 147 a 146. Vamos a 146, vuelvo a seleccionar y ahora sí me voy manejando solamente estos dígitos a 146 la 940, que me voy a ir por detrás. Eso me va a modificar el otro dígito, pero no importa. 940 de 146, selecciono acá nuevamente 146 940. Vemos que automáticamente el radio supo que de acuerdo a este rango de frecuencia debe trabajar con un salto negativo, o sea, menos 600. Ok, y bueno, por pura coincidencia esta repetidora trabaja con el mismo tono encoder, entonces lo vamos a dejar así, es el 131.8. Entonces no habría que tocar nada, simplemente revisar a ver si hay respuesta del repetidor y si la hay. La señal es un poquito más baja, pero si la hay. Entonces quiere decir que estamos utilizando bien el salto correcto y estamos utilizando la llave correcta, que es 131.8 o el tono correcto. Ya que sabemos que hay respuesta, volvemos a guardar. Recordemos que es manteniendo oprimido este botón. Selecciono en qué posición de canal. Voy a escoger el 3. Porque en A1 está la 270, en A2 está la 150, y entonces correspondería al 3 grabar esto. Entonces ya posiciono en el canal que quiero grabar y estripo acá. Entonces ya la tenemos en canal 3. Ahora, quiero no dejar por fuera la frecuencia normal o simplex. Ya sabemos que ya teniendo el conocimiento de grabar en repetidora, pues el proceso es igual, nada más que incluso más sencillo, pero quiero no dejarlo por fuera. Voy a grabar la frecuencia 147.415. Salgo de memorias, estoy en frecuencia abierta, busco llegar a la frecuencia 147.415. Voy a hacerlo un poco más rápido acá y me voy aquí a devolver. Me queda un poquillo más largo, pero no importa. 415. El radio sabe que ahí no es un rango de repetidoras, entonces me inhabilita la opción del más menos, o sea, no va a hacer un salto, es un simplex
Y recordemos que la frecuencia simplex es que transmite y recibe en la misma frecuencia. Vamos a visualizarlo, que no hay un salto en la frecuencia. Recibe y transmite en la misma, 147.415. Esa es una frecuencia en simplex. Entonces, pero no trabaja en tono. Aquí no hay una llave de privacidad, no hay una llave, un tono encoder. Entonces lo vamos a desactivar. Vamos a meternos en el menú. La función del tono es 4.4. Ahí estoy en 4. Entro, selecciono 4. Ahí está en 4. Y lo apago. Y me salgo. Me salgo. Me salgo. Entonces ya no tenemos la funcionalidad del encoder o el tono o la llave. Y ya estaríamos listos. 147.415. Listos para grabar. ¿Cómo lo grabo? Igual. Selecciono este botón oprimido. Le digo que va a ser en el canal 4, una memoria 4, y selecciono el Disk Setup. Listo, ahí estamos. En memorias, visualicemos lo que hemos hecho. Memoria 1, 270. Memoria 2, con salto positivo, con llave del tono. Memoria 2, 150. Memoria 3, la 146.940, en este caso el salto es negativo, menos 600, el encoder, que ya sabemos cuál es la llave, 131.8, y la frecuencia 146.940, en la modalidad correcta, en la memoria correcta. Y la frecuencia en simplex, que es la 147.415, que es una memoria 4, y definía, bueno, ya la potencia en medio, ¿verdad? ¿Qué pasa si quiero borrarlo? Antes en unos radios ya eso, para borrar una frecuencia había que resetear todo el radio. Resetearlo y perdíamos todas las memorias. Pero ¿qué pasa acá? Podemos solamente borrar una. Si es el caso, si es nuestra necesidad, solo eliminamos una. Entonces quiero eliminar la 147.415. Estando en memorias, selecciono acá, oprimo acá. Estoy en la lista de canales, me posiciono en el 5, que es la que quiero eliminar, le doy list. Para seleccionar list corresponde a este botón que está en línea y me salen las opciones TX, TXF, SKP y del, que es delete o eliminar o borrar, y lo selecciono con este botón que está en paralelo y me pregunta borrado, ok o cancelar. Le digo ok y selecciono con la tecla Dis y la borré. Entonces no tengo que desprogramar todo el radio para eliminar una sola frecuencia. Entonces aquí ya la eliminé, vuelvo otra vez me salgo, perdón, y quedo en memorias. Aquí está, pero en el momento en que yo me mueva o cambie de canal, él va a aceptar o recordar el cambio que hemos hecho. Y ahí desaparece la 4 y quedamos con 3. Entonces espero que les quede claro. Así es como se programa una frecuencia tanto en simplex como en split, o sea, frecuencia directa o repetidora. Y que les haya gustado el video. Así que un saludo para todos en casa. Si no se ha suscrito, por favor hágalo. Eso nos ayuda pues a seguir adelante, a compartir más criterios, más opiniones con ustedes y a hacer nuestro trabajo mejor cada día. Un saludo cordial para todos y 7-3.